Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General sobre ejercicio de derechos políticos por personas electas por el pueblo. Consejo Permanente dialoga sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Consejo Permanente dialoga sobre implementación de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Reunión Secretario General de la OEA y Embajadora de Canadá. En el marco de la visita a Colombia del Secretario General, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos resalta que de la normativa internacional vigente materializada en los tratados internacionales de derechos humanos y especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos. La jurisprudencia de la Corte Internacional, además, afirma que la materialización de los derechos políticos afianza el Estado de Derecho en el hemisferio. De acuerdo a ello, es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para fomentar el intercambio de experiencias en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos y el rol de las empresas de armas en esta área. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, los distinguidos delegados, representantes permanentes y alternos, observadores permanentes, personas funcionarias de los órganos, organismos y entidades de la OEA e invitados especiales que nos han acompañado en esta jornada. El Gobierno de México agradece cumplidamente haber atendido la convocatoria que mi delegación presentó en atención al mandato de la Asamblea General para celebrar por primera ocasión una sesión del Consejo Permanente para considerar el vínculo entre la promoción y protección de los derechos humanos y el papel de las empresas de armas en esta área. México ha desplegado importantes esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones que tanto afecta a las poblaciones de nuestra región, buscando enfrentar este flagelo desde una perspectiva integral y constructiva, teniendo como égida la protección de los derechos humanos y buscando propiciar acciones y debates significativos como el que hemos tenido hoy. Agradezco particularmente a nuestros invitados especiales, así como a las y los panelistas que nos acompañan en esta sesión y que llevaron a nuestra atención la complejidad del fenómeno del tráfico ilícito de armas de fuego y la responsabilidad que tienen los fabricantes de estas armas para evitar que sus productos caigan en manos de la delincuencia organizada transnacional, con los efectos nefastos que todos conocemos, incluido la pérdida de la vida. Como es de su conocimiento, esta sesión surgió de una propuesta de México en la Asamblea General de la OEA, mediante su resolución de derecho internacional adoptada en Lima en octubre de 2022, en la cual se reconoció el papel relevante de las empresas de armas en la prevención de la violencia armada y las violaciones a los derechos humanos. Ese mismo mes, y como parte de su estrategia integral para enfrentar los efectos del tráfico ilícito de armas de fuego, a partir de perspectivas novedosas, el Gobierno de México presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para que durante su 185º periodo ordinario de sesiones se realizara una audiencia temática titulada Respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas, que tuvo lugar el 26 de octubre de 2022. Esta audiencia representó un hito, ya que por primera vez en el marco de la CIDH,
Estados, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas participaron en un debate constructivo sobre la responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la producción y comercio de armas, así como las consecuencias negativas que generan las prácticas negligentes en los derechos humanos. En consonancia con estos esfuerzos, como escuchamos, a la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México ha solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las actividades de las empresas privadas y sus efectos en los derechos humanos. La opinión consultiva se centra en la responsabilidad de las empresas de armas en relación con las consecuencias negativas de sus acciones y en las obligaciones de los Estados para proteger a su población y ofrecer recursos judiciales efectivos en casos de violaciones de derechos humanos. Actualmente se encuentra abierta la invitación para que los estados interesados presenten opiniones u observaciones escritas hasta el 10 de julio de 2023. La cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha sido un tema de gran importancia en el derecho internacional público en épocas recientes. Desde 2011, en el seno de Naciones Unidas, se adoptaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los cuales contemplan la obligación de las empresas de contar con políticas y procedimientos adecuados para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. Al igual que los demás derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos y universales relativos a la protección de los derechos humanos, los derechos a la vida y a la integridad personal requieren de diversas acciones por parte de los Estados para su efectiva protección y garantía. Esta efectiva protección solamente puede alcanzarse si los Estados toman las medidas necesarias no solo para no incurrir en violaciones directas, sino para garantizar que no existan injerencias en su ejercicio tanto por parte de actores estatales como de entidades privadas. Distinguidos colegas, todos los estados de nuestro continente nos hemos enfrentado a los terribles efectos del crimen doméstico y transnacional, agravado por el componente del tráfico y desvío de armas de fuego. Es imposible negar que esta situación se amplifica por la negligencia en la que incurren actores clave de la industria, de forma relevante las empresas fabricantes, distribuidoras y vendedoras de armas, al no establecer controles ni mecanismos que permitan prever el daño altamente negativo de sus productos y reducir su tráfico ilícito. Mi delegación se congratula por la celebración de esta sesión del Consejo Permanente, que forma parte de las discusiones amplias que debemos sostener para enfrentar los retos en materia de seguridad pública, lucha contra la delincuencia organizada transnacional y respeto a los derechos humanos, todo desde una perspectiva amplia, integral y multidimensional. Reitero mi agradecimiento por su participación y los invito a seguir trabajando para que el respeto y la protección de los derechos humanos sea exigible a todos los actores que tienen responsabilidades en la materia, no solamente a los estados. Por último, esperamos que pronto los 3 estados miembros de la organización, que son signatarios de la CIFTA, pero que no la han ratificado, lo hagan. Muchas gracias, señor presidente. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el martes 30 de mayo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar el tema implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. A continuación, entonces, y siguiendo con el orden del día, damos paso a las presentaciones de, comillas, todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Y me permito solo hacer una mínima reflexión, porque lo importante es ir al fondo del asunto. El mandato de la jornada de hoy de todos los aspectos va a ser muy difícil, porque francamente
alcanzar todos los aspectos de un documento jurídico que tiene una importancia como la ha tenido a lo largo de la historia del continente, seguramente no sea una tarea sencilla. Pero el desafío creo que vale la pena y los países solicitantes han tenido un fenomenal acierto. Y máxime que este tipo de documento, como el documento de la Carta Democrática Interamericana, son lo que hacen a la esencia de nuestro quehacer cotidiano. Nuestro quehacer cotidiano es justamente procurar los caminos de entendimiento, buscar afianzar las buenas relaciones entre los países, sostener un clima de unidad, pero siempre bajo una conversación democrática, siempre bajo una conversación o parámetros en donde el Estado de Derecho sea la esencia fundamental de nuestras actividades. Para que exista Estado de Derecho se hace imprescindible, lo sabemos todos, los pueblos del continente, la separación de poderes, el equilibrio entre los mismos y algunos espacios absolutamente cristalinos donde todos tengamos la tranquilidad de que hay zonas en las que no se puede ingresar. Para la existencia del Estado de Derecho, de la democracia representativa, la firmeza en la defensa de los derechos humanos hace a la esencia de esos organismos, situaciones, países, nosotros mismos. Cuando el artículo 19, y ya voy terminando porque lejos estoy simplemente estoy haciendo una especie de punta de lanzamiento, plantea la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro constituye mientras persista un obstáculo insuperable para la participación del gobierno. Lo que está haciendo la Carta Democrática, y seguramente Arrighi y Tom Shannon, que son los más certificantes en términos de historia personal, van a poder hablar porque ellos estuvieron desde el inicio en este asunto. Bueno, no es un tema menor. Si estamos entre todos predicando la idea de la democracia, y vaya que de la época de Arrighi y Shannon, el concepto de democracia luego ha tenido otro tipo de apellidos. Democracia delegativa, me acuerdo con Guillermo O'Donnell. A ver, hay un raconto de apellidos a la democracia. La democracia no tiene apellidos. La democracia o es democracia o no es democracia. Y para que exista democracia, por más que se le quiera adjetivar, todos sabemos cuándo existe un Estado que está funcionando bajo parámetros democráticos. Así que cada vez que la dotamos de un apellido, de alguna forma lo que estamos es justificando una ponderación y haciendo una retractación sobre otro asunto. La democracia, cuando funciona y la conocemos, es porque respeta la separación de poderes, es un territorio donde los ciudadanos son libres y donde se pueden ejercer esos derechos. Después podemos seguir razonando, pero es desde ese punto que la Carta Democrática arranca a pensar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una fructífera reunión con la embajadora de Canadá, Marianne Tremblay, y representantes de la comunidad internacional comprometidos con Colombia y con el trabajo de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA sobre los desafíos que debemos enfrentar para alcanzar la paz. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.